refuerzo que estamos muy felices por tener esas dos invitadas acá, que son Malvika y Andrea. Describiendo un poco su historia, bueno, Malvika Sharan, como decimos acá en el documento compartido, trabaja para lograr que las habilidades digitales y la ciencia de datos sean accesibles, comprensibles para cada vez más personas a través de los proyectos en los que colabora. Acá estará hablando más del Turing Way y el Open Life Science, que son dos proyectos bastante grandes y diversos, y también sus temas de interés y de trabajo son ciencia abierta, mejores prácticas en código abierto y reproducibilidad, creación de comunidades, colaboración, interseccionalidad, representación, capacitación en biología computacional, y agrego que Malvika es también miembro de nuestro consejo de metadocencia, nuestro advisory committee en inglés, nuestro consejo asesor. Bueno, Andrea, a su vez, es bióloga con experiencia académica en informática de la biodiversidad y ecología vegetal. Y desde 2017 participa en comunidades de práctica ligadas a la ciencia abierta y el uso de R. Y Andrea trabajó acá en Brasil, fue coorganizadora de R-Lay de Río de Janeiro, y también hace parte del equipo de código de conducta de Carpentries. Bueno, y también es parte del core team de Turing Way, que mencioné hasta hace poco, coliderando los esfuerzos de traducción y localización, de las cuales yo también participo al portugués. En 2021, Andrea fue la coordinadora del equipo de diversidad, inclusión y accesibilidad de UseR 2021, y hoy es parte del Steering Committee de la UseR Knowledge Base, o sea, una guía para organizar esta serie de congresos llamada UseR para usuarios de R. Y bueno, lo que van a tratar acá conozco hoy es justamente ese tema de que la gobernanza en comunidad pasa muchas veces o necesariamente por pensar en interseccionalidad y representatividad en los grupos que están trabajando por esa gobernanza. Nos van a explicar con una presentación un poco sobre esos conceptos y cómo los practican en sus comunidades. Bueno, ¿está funcionando la interpretación bien? Cualquier duda que tengan, por favor, escríbenos. Excelente. Y muchas gracias a Evangelina que está acá haciendo la interpretación con nosotros. Y es un trabajo realmente que hace esto posible y fundamental. Entonces, muchas gracias. Bueno, los objetivos de este encuentro hoy son aprender de la trayectoria de Andrea y Malvika en The Turing Way y Open Life Science y las otras comunidades de las cuales participan o han participado, y también explorar las experiencias de intercambiar ideas para crear y gestionar comunidades de ciencia abierta, fomentar la interseccionalidad y favorecer la representatividad en esos espacios y bueno, en la sociedad en general. Bueno, quizás ya pasamos a su presentación. Bueno, les doy entonces el stage, el palco para que hablen las invitadas. Pueden compartir su pantalla si están confortables ya. Ahí está, funcionó. Okay. Hola a todos. Soy Malvika Sharan, investigadora en este Instituto de Alan Turing en Londres. Me siento muy honrada de poder hacer esta presentación para ustedes. Desafortunadamente, mi español es pobre para hacerle en vuestra lengua. Agradezco a Metadocencia por hacer posible esta presentación con traducción simultánea. Muchas gracias, Nicolás y Evangelina. Por favor, no dudéis en hacer preguntas, pues Andrea estará ayudándome a poder responderle de forma eficiente vuestras dudas. Gracias. So with that, I'm going to switch to
English. So as Melly and Nicole have kindly introduced us, I will be talking about community governance, giving my perspective on representation and intersectionality, and I'll be giving this talk with Andrea, who will be talking about different aspects of the same topic. So just to put it in perspective for everyone, and to define governance for all of us, governance is para todas y todos. La gobernanza es un conjunto de prácticas formales e informales mediante las cuales una organización o comunidad establece objetivos, asigna responsabilidad, establece sistemas y evalúa los resultados de las acciones organizacionales. Esta definición es sumamente formal y estamos hablando en un entorno informal, entonces quiero facilitarlo todavía más. Cada vez que hablamos de gobernanza hay que pedar en la toma de decisiones. Todo se trata de tomar decisiones, pensar en cómo identificar y crear la responsabilidad para quienes toman las decisiones y cuál es el proceso, quién participa en la comunidad y cómo, quién tiene la responsabilidad de abordar los riesgos y los desafíos que enfrenta esta comunidad. Y una vez más, cuál es el proceso y después de todo, quién controla y quién protege los resultados y cómo. Esto significa que hay gente que tiene el poder de tomar decisiones y que por lo tanto puede dar prioridad a qué temas se van a abordar y qué proceso van a seguir. Hay dos aspectos de la gobernanza de los que queremos hablar el día de hoy. El primero es la gobernanza a nivel comunidad. ¿Qué pasa en la comunidad como un todo? Como ven aquí, siempre hay diferentes grupos de personas hablando de diferentes temas, pero que existen en un marco más grande. Que es lo que voy a hablar yo, pero también hay que reconocer que hay gente en estos diferentes grupos que tiene diferentes preocupaciones. No están solo hablando, están trabajando mediante comités y grupos de tareas, que es de lo que va a hablar Andrea. Acerca de mí, un poquito les cuento a mis antecedentes, de dónde vengo, qué ha moldeado mis ideas de gobernanza. Soy co-líder del proyecto de Turing Way, que es un proyecto de ciencia de datos desarrollado por miembros de la comunidad, y queremos que gente de todo el mundo se pueda reunir y hablar de prácticas de ciencia de datos que sean favorables. Y hay otro proyecto de la que soy co-líder, que es el Open Life Science, que es un programa de capacitación para aprender sobre ciencias abiertas y desarrollar sus propias comunidades. También soy panelista de la comunidad en NASA Talks. Allí también aporto para el desarrollo de materiales de capacitación de fuente abierta. También participo en las Carpentries, en la Escuela de Carpentries y en metadocencia. La razón por la que pongo estas comunidades aquí no es solo para que vean mi compromiso, sino también para que vean que mi experiencia no proviene de un entendimiento limitado del proyecto que dirijo, sino de las comunidades en las que participo en diferentes roles para trabajar en pos de la ciencia abierta de manera que no sea competitiva, sino colaborativa y que sirva para todos. Pero también sirve para que vean que trabajo con diferentes gobernanzas, que son las gobernanzas que utiliza cada comunidad que aquí les muestro. Volviendo a la gobernanza, como dijimos, este es un marco para la toma de decisiones, es decir, es un sistema que está en los espacios comunitarios que permite a la comunidad construir una gestión equitativa, inclusiva y dirigida por la comunidad. Es decir, el trabajo comunitario es pensando en beneficiar a toda la comunidad y no solo a dos miembros. Esto también nos da una estructura y un proceso para la toma de decisiones transparentes, es decir, qué procesos se aplicaron para tomar las decisiones o para dar prioridad a las tareas que hacemos. Y por último, esta gobernanza proporciona instrucciones compartidas que dan apoyo y responsabilidad a las metas que se deciden conjuntamente para lograrlos mediante la colaboración. La representación es una idea que seguramente todos conocen de los marcos democráticos a los que todos pertenecemos. En la gobernanza comunitaria, la representación ayuda a la toma de decisiones
porque le da funciones a las personas que representan diferentes partes de la comunidad que puedan hablar y actuar en apoyo y en representación de otros grupos que no están representados en esas comunidades. Tal vez esta no sea la mejor ilustración, pero son diferentes grupos de personas trabajando en diferentes ideas. Claro que no todos pueden cumplir los mismos roles al mismo tiempo, por lo tanto, eligen un representante que vocalice estas ideas en representación. Entonces, las funciones de representación en la gobernanza tienen que ver con garantizar que trabajemos como un colectivo en el que las personas son designadas o elegidas como representantes. Estas personas tienen una perspectiva mutua, por lo tanto, de cada grupo al que pertenecen. Presenten sus experiencias como seres humanos y a la vez defienden los intereses comunes y no ideas egoístas. Y por último, se espera que estas personas tomen decisiones en nombre de la gente, quienes a su vez los van a hacer responsables de las decisiones para que estas decisiones no los dañen y sean transparentes, para que la gente pueda pedir un mejor sistema que lo represente mejor a la vez. En cuanto a interseccionalidad, esta es una idea que tal vez ya conocen. La interseccionalidad, para definirla, fue acuñada en 1989 por la profesora Kimberly Crenshaw a favor de la defensa de las mujeres negras en Estados Unidos. Cuando hablamos de las mujeres de color en Estados Unidos, podemos hablar de los derechos de las mujeres, aunque los derechos de las mujeres fueron pensados para las mujeres blancas. Cuando pensamos en las personas de color, hay un sistema social diferente al que pertenecen. Y cuando hablamos de mujeres de color, estamos hablando de mujeres con identidades tanto de mujer como de comunidad de color. Por lo tanto, esta idea de interseccionalidad o esta definición fue traída para definir una culminación de diferentes tipos de opresiones y experiencias específicas que se producen cuando estas identidades hacen intersección, y eso crea una dinámica de poder única que afecta la forma en la que a un individuo lo tratan en un momento determinado. Podemos pensar en esta interseccionalidad más allá de las mujeres de color en Estados Unidos, porque cuando nosotros como seres humanos nos unimos a un espacio, representamos la edad, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la capacidad física y las ideas políticas, la del estatus social, estado de inmigrantes, creencias religiosas, y cada uno de nosotros como individuo es una intersección de todas estas identidades. Este es otro ejemplo de los derechos de la mujer. Si no hablamos específicamente de los diferentes grupos de derechos de la mujer, no estamos abordando los problemas que las diferentes mujeres enfrentan. Por lo tanto, la interseccionalidad es importante para entender la complejidad de este sistema. ¿Y cómo se aplica este abordaje de interseccionalidad y cómo nos resuena? La interseccionalidad, de hecho, es la base, el trabajo de base para muchas otras cosas que estamos haciendo en la comunidad de las ciencias abiertas, incluso sabiendo la definición de interseccionalidad o no. Cuando definimos gobernanza, queremos asegurarnos que la gobernanza está medida por el proceso que seleccionamos para la toma de decisión, los niveles de poder que le damos a cada representante y las diferentes metas que esperamos que cumplan. Es como un conjunto de medidas que queremos definir para esta interseccionalidad de gobernanza. También está representada por representantes diversos, no solo un grupo homogéneo de personas, sino un grupo que aporte diferentes perspectivas a la hora de tomar decisiones. Y por último, la interseccionalidad nos ayuda a entender la complejidad, trabajar con diferentes niveles de análisis y fortalecer la toma de decisiones para que beneficie a todos. Es decir, tenemos gobernanza, traemos a diferentes personas con diferentes antecedentes y le damos las plataformas para entender los problemas de cada persona para tomar una decisión que beneficie a toda la comunidad. Y esto que vemos aquí es el ejemplo mayor que viene de la profesora también Kimberly Crenshaw, cuando el feminismo
no se opone explícitamente al racismo, y cuando el antirracismo no incorpora una oposición al patriarcado, la raza y la política de género, terminando siendo antagonista, ambos intereses terminan perdiendo. Esto hay que leerlo un par de veces para entenderlo, por eso armé este diagrama. Es decir, que hay estos tipos de opresiones que experimentamos como sociedad, todos están interrelacionados. Por lo tanto, para abordar una parte de la opresión, tenemos que entender cómo fortalece esto a otras partes de la desigualdad o de la identidad social. Para beneficiar a un grupo de personas, también tenemos que pensar en que ese beneficio no esté en oposición a los beneficios de otra gente. Y ahora quiero también hablar acerca, en términos simples, de que a qué nos referimos con gobernanza en las ciencias abiertas o en comunidades, porque tal vez tengamos diferentes funciones. Cuando una comunidad empieza, tal vez hay que contarle a la gente lo que estamos haciendo. Es una comunicación unidireccional que es informativa. Se puede ir reclutando gente en algún tipo de conversación, pidiendo comentarios, y eso sería una consultoría. Pero también se puede involucrar a la gente para que trabaje en conjunto o que colaboren, para que todos se mantengan en un espacio de confianza, para que puedan trabajar de forma independiente. Es decir, tomamos decisiones en espacios comunitarios, empoderando a la gente para que haga trabajo que les dé beneficios específicos. Aquí pueden pensar también en las formas de la comunidad. Hablamos de cómo colabora la gente, pero podemos pensar también que si estamos desarrollando estructuras de poder con jerarquías, cuando le informamos a la gente, le estamos dando a la gente el poder de contarle a otros lo que piensan. Cuando le damos el poder a la gente de diseminar la información, desarrollamos la comunidad. Y después la comunidad y las redes son los diferentes grupos de gentes que expresan las preocupaciones que tienen mientras trabajan en conjunto como en una comunidad. Entonces, si quiero aplicar estas teorías de gobernanza interseccional, quiero interrogar siempre en estos espacios cuáles son los privilegios, las desventajas que se están experimentando en cuanto a los recursos que necesitan, el poder que necesitan y los desafíos que enfrentan individualmente. Hay dos tipos de comunicaciones que queremos habilitar. Primero, entre las identidades interseccionales, es decir, donde hablan los miembros acerca de sus múltiples identidades, y también queremos colaboraciones interseccionales, no solo reconocer la identidad, sino permitir que esas identidades trabajen en conjunto y se reúnan. Estos son los dos puntos que quiero que se llevan en cuanto al desarrollo de comunidades y habilitar. La gente tiene que reconocer su identidad y colaborar conjuntamente para abordar problemas en formas beneficiosas para todos y todas. Quiero darles un ejemplo rápido sobre las de Carpentries. Hay un enlace que les va a permitir ver esto en detalle, pero este es uno de los ejemplos que creo que es una muy buena forma de trabajo de gobernanza. Carpentries tiene un equipo esencial, gente que recibe una remuneración y tiene la responsabilidad de la operación y la estrategia. Seleccionan y designan miembros ejecutivos como si fuera una junta directiva y una junta de asesores que trabaja en la responsabilidad, es decir, que a los miembros esenciales los responsabilizan por el trabajo que hacen. Hay otro grupo que es el código de conducta, que trabaja de forma independiente de estos otros dos organismos para que ellos responsabilicen a los otros dos por sus espacios en la comunidad. Podemos pensar también en una comunidad más grande a la que pertenecen estos otros tres grupos, que es la comunidad de los instructores, aprendices y potenciales colaboradores. Estos miembros se unen en grupos de trabajo, son fuerzas de tareas o en comités, por ejemplo, para el desarrollo de instructores, gente que mantiene los planes de estudio y los asesores y los capacitadores y desarrolladores. Y hay como coordinadores comunitarios en todo el mundo que también pertenecen a estas comunidades, pero tienen áreas de enfoque en su desarrollo.
Estos son los lugares en los que pueden pensar que la gente habla de sus identidades en intersección. Y hay eventos que permiten la colaboración de la gente, como talleres de capacitación, debates comunitarios, reuniones regionales y locales, blogs, boletines. Son distintos lugares donde la gente puede expresar sus problemas y desarrollar un sentido de pertenencia. Aquí se establece formalmente la gobernanza. El ejemplo del Turing Way no es un establecimiento muy formal porque nuestra comunidad es un grupo que trabaja durante un corto tiempo en una función y luego pasa a cumplir otra función. No quisiera pasar mucho tiempo con esto, no quiero hablar del proyecto, sino de la gobernanza. Pero bueno, les dejo el enlace a la diapositiva para que lo vean. Pero la idea es que hay un grupo independiente de miembros de la comunidad que obliga a los demás a hacerse responsables del trabajo para que todo no se representan entre sí, y en esta comunidad hay miembros como authors y gente que se dedica al mantenimiento, a la autoría. También tenemos que pensar en las prioridades para las que trabajamos. Tenemos aquí un ejemplo de Open Life Sciences, pero todos tenemos gobernanza, ya sea formal o informal, todos tenemos una. Estas son cosas de las que ya hablé antes de presentarles el ejemplo, pero la aplicación de la gobernanza interseccional en teoría es muy importante. Hay un paper que dice que las redes de diversidad lidian con la realidad compleja de identidades e intersecciones múltiples. En teoría, el acuerdo es que todas deben colaborar, pero en la práctica es muy difícil y es todo un desafío. Entonces, hay algunos principios rectores que podemos aplicar cuando estamos desarrollando procesos para que los diferentes miembros de la comunidad trabajen en las diferentes burbujas que ya vieron. Y los principales 4 principios, primero, dar prioridad a las áreas, que es importante que todos participen en este proceso para decidir qué problema quieren abordar primero, identificar y definir el problema desde distintas perspectivas interseccionales. La tercera, intervenciones, solución y métricas de éxito a largo, corto y medio plazo. Y por último, implementar los problemas y las soluciones que deciden estas comunidades a nivel de la organización. No solo se trata de resolver un problema local, sino de hacer el cambio estructural para que este problema deje de afectar a la comunidad. Dicho esto, voy a darle la palabra a Andrea, que nos va a ayudar a pasar de la teoría a entender cómo se ve esto en la práctica. Gracias, Malvika. Bueno, yo vengo aquí, voy a compartir mi pantalla. Yo, además de agradecerles por la invitación, yo vengo también como cuando conversamos al inicio sobre esta charla con Malvika, estábamos pensando tanto en cómo funciona la gobernanza desde el punto de vista de quien está organizando una comunidad, pero también muchos de nosotros hemos pasado como participantes de las comunidades, como gente que entra y ocupa algunas de las comunidades y cómo funciona, cómo la gobernanza de las comunidades termina afectando la participación que cada una o la experiencia que cada una puede tener. Entonces, esta parte, yo voy a hablar un poco autobiográficamente, voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia con las comunidades de práctica, pero también es una manera, lo que dijo Malvika, de como demostrar que a pesar de que hay conceptos de los que no estábamos hablando cuando las cosas estaban pasando, en últimas había un montón de temas relacionados a la interseccionalidad, a la gobernanza que estaban ocurriendo en ese momento, y todo el marco que Malvika ha mencionado en últimas termina informando hoy nuestro entendimiento de lo que pasa. Entonces va a ser como desde la perspectiva de cómo me fue a mí participando en estas comunidades, pero la idea es que veamos que no es solamente algo teórico o algo que toca haber pensado de una manera académica
porque en últimas estamos todos afectados por un montón de cosas que se cruzan cuando participamos en estas comunidades. Entonces, para contarles rápidamente, yo soy bióloga, como Melissa dijo. Yo vengo del sistema público de universidades en Colombia y en Brasil, y eso informó mucho mi experiencia acerca de la academia y de la educación y el hecho de estar en Sudamérica, en sociedades tan desiguales como la colombiana y la brasileña. Informó mucho pues mi manera de percibir todos estos temas, y en algún momento durante mi doctorado entré a participar en comunidades de práctica como asistente, y en algunas de esas terminé haciendo parte de algunos comités y en algunos pues como coorganizadora. Entonces cada situación ha sido diferente porque la posición que cada uno ocupa en las comunidades cambia con el tiempo. Entonces estoy en el core team de The Turing Way y voy a hablar un poco al final de eso, pero pues no es solamente como organizadora que vengo a hablarles, sino como alguien que también como entró a ocupar. Y yo creo que eso nos pasó a varias en los últimos años. El primer movimiento como mujeres latinoamericanas fue entrar a ocupar estas comunidades, fue descubrir que existían, fue comenzar a preguntarnos cómo hacíamos parte, y había unas comunidades que todavía existen y que seguimos participando en ellas, cuya gobernanza nos permitía entrar, básicamente. Entonces, entras, ofreces ayuda, quieres ayudar, quieres aprender, quieres enseñar, y terminas participando. Y eso a mí me pasó con R-Ladies, me pasó con The Carpentries, nos pasa con el Latin R y con The Turing Way. Como hay maneras de entrar que son diferentes, pero, por ejemplo, R-Ladies, que fue la primera experiencia, fue sencillamente querer participar. Y para esta fase de ocupación, la representación fue muy clave. Ver a otras mujeres latinoamericanas en los espacios fue excesivamente clave. Aquí está Laura, que fue una de las personas que veíamos al entrar, y era como, hey, esto se puede. Entonces, independientemente de dónde viniéramos, ver a gente que se parece, que viene de sitios similares, tiene toda la diferencia en cómo te sientes en la comunidad. Y la gobernanza, ahí ni siquiera estábamos hablando de gobernanza, pero básicamente la gobernanza era entra y ocúpate, ¿sí? No, ni siquiera estaba, muchas veces era intencional. El pico de esa ocupación de espacios, digamos, en mi caso fue la participación en este Congreso de Usuarios Mundial de R. Ya éramos una comunidad más o menos formada de diferentes países de Sudamérica, y hubo una cadena de invitaciones que también pasa por Laura, y terminamos organizando un congreso en un equipo que era muchísimo más global, remoto. Obviamente por la pandemia, el hecho de que fuera remoto facilitó la participación de gente alrededor del globo. Y no éramos solo latinoamericanas, hay gente realmente en todas las zonas horarias. Y la decisión consciente del equipo organizador global de traer gente de todo el mundo y de hacer un trabajo en busca de un congreso que fuera incluyente fue un eje de nuestro trabajo. Entonces hicimos esfuerzos conscientes de accesibilidad, de ampliar la diversidad lingüística de las sumisiones. Hubo una keynote en español, de hecho. Hubo un trabajo de traducción como el que estaba viendo en este momento, un trabajo de interpretación. Y muchos de esos trabajos, de esos roles, eran voluntarios, aunque había algún tipo de retribución por algunos roles contrarios. Entonces fue como una gran experiencia de qué pasa cuando una comunidad diversa decide organizar un evento de 1.800 personas. El trabajo hasta hoy sigue, y hemos tenido como un par de manuscritos y tenemos la User Knowledge Base, y hemos tratado como de que ese esfuerzo no se vuelva una cosa de una sola vez, pero en últimas también son eventos que pasan al tiempo, pasan por la conjunción de eventos. Así, algo bien particular pasó en este congreso y nos gustaría que pasara más, y aprendimos un montón de cosas. Y no estábamos hablando de la gobernanza, pero en últimas sí fueron decisiones de gobernanza y sí fueron decisiones que tuvieran en cuenta la representación de un montón de gente alrededor del planeta. Hay un siguiente movimiento que
que yo no creo que pase después, a veces pasa al tiempo. Después de que ocupas espacios y llegas a las comunidades y te sientes miembro de la comunidad en mayor o menor medida, es que también a veces paramos y pensamos, ¿por qué estamos haciendo esto en últimas? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Y para quién estoy haciendo esto? Y como mujer latinoamericana, teníamos discusiones locales en Brasil, por ejemplo, acerca de qué tan completas estaban nuestras comunidades, qué tan representada estaban la comunidad de programadoras de R en Río de Janeiro, por ejemplo, y por supuesto eran espacios muy blancos, por supuesto eran espacios muy académicos, el transporte de un lado al otro de la ciudad era absolutamente una barrera. Entonces, a pesar de que estuviéramos ocupando, la conciencia de que no todo el mundo está consiguiendo participar fue real. Fue como algo que marcó mucho nuestras discusiones en la época. ¿Y qué significa pertenecer? ¿Qué significa ser incluido? Si yo estoy incluida, tengo que seguir las normas de la comunidad, puedo traer yo mi diferencia, puedo traer yo mi manera de ser y que la comunidad crezca con eso, o ser incluido es ceñirse a los códigos de participación de la comunidad. Entonces, ¿cómo hacer para que en efecto la gente se sienta incluida trayendo su manera, trayendo su ser entero, digamos, no teniendo que pulir algunos aspectos o tratando de parecerse a otro, ¿sí? Parecerse a la comunidad. Parte de esta discusión también pasa por el hecho de que estamos creando espacios seguros y que en muchos sentidos se sintieron muy seguros en una época hasta que pasa algo. Y las comunidades al inicio son un poco súper informales, estábamos hablando informalmente y vino un poco hey, no todo puede ser tan informal, de verdad pasan cosas a veces que no son deseadas. Entonces toda la cultura de tener códigos de conducta, podríamos hablar mucho de eso, pero digamos que la idea era que estábamos tratando de construir espacios seguros y el código de conducta es una de las herramientas para eso. Entonces, ha habido yo he participado en un par de comités de código de conducta, hoy estoy en el de Carpentries, pero hacía parte de esa discusión de para qué estamos haciendo eso, cómo hacemos para que en efecto la inclusión se sienta como tal, que el lugar sea en efecto acogedor. Y la otra cosa que también ha pasado mucho en nuestras discusiones estos años es que son conversaciones que pasan en un contexto que es muy centrado en la academia de Estados Unidos y Europa. Y no siempre funcionan igual o no siempre toman forma de la misma manera, los mismos debates en países diferentes, ni siquiera entre Colombia y Brasil pasan las cosas de la misma manera, por supuesto. Pero muchas veces es como importando discusiones, tienen que tomar forma. A veces decimos, sí, nosotros también tenemos cosas que opinar y alguien que está muy inmerso en ese contexto dice, ustedes no entienden nada y no es cierto. Entonces es un poco como ese balance entre cómo hacemos que en efecto funcione, que en efecto se vuelva un ambiente acogedor. Y una cosa que pues es el gran bicho, el gran, pues es un elefante en la sala y es que hay mucho trabajo no pago. En todo este trabajo que les estoy describiendo, mucha gente está poniendo su energía, su corazón, su vocación, y es trabajo voluntario, no es pago. Yo lo contrarresto un poco en mi mente, pero eso lo hacemos varias, con el hecho de que estamos interactuando con gente muy increíble, ¿sí? Hay una parte muy bonita que es que de verdad estamos conociendo gente. Pero todos estos temas de los que venía hablando Malvika están ahí en ese momento, como quién se está encontrando en las comunidades y cómo llega a interactuar, de qué manera y cómo funciona como el poder entre la gente cuando estamos con gente que es paga, con gente que no es paga, con gente que viene de un lugar del mundo, otra gente que viene de otro lugar del mundo. Eso es como una cuestión permanente. ¿Cómo navegar eso? Y no sé. Digamos que esa tensión yo creo que existe. Yo creo que todo el marco de pensar en estos temas nos ayuda como a verlo o a interpretarlo de cierta manera. En mi caso yo lo he procesado vía participar en equipos de código conducta, en ese tipo de discusiones, en discusiones sobre gobernanza, y en tratar de trabajar localmente
en mis idiomas, en portugués y en español, localmente, montando comunidad, pero también tratando de ser un puente entre lo local y lo global. Eso requiere una gran cantidad de, como de contención y de cuidarse un poco los espacios y no siempre se logra, pero tampoco hay una solución y cada uno tiene que sentarse. Todo este tema también tiene un poco como la reflexión personal de qué funciona para mí, qué es inclusión para mí, y pues, de parte de la comunidad, como qué es inclusión y qué es representatividad dentro de la comunidad, qué queremos hacer. Entonces, como miembro, pero también como organizadores, es tomar esa decisión un poco, o bueno, tratar de tener esa reflexión al menos. En este momento, el trabajo como más formal de gobernanza en el que estoy participando es el trabajo de traducción y de localización del equipo de Turing Way, en el que Melissa, que está aquí presente, participa también. Y pasaron muchas cosas ahí que tienen que ver un poquito con esta síntesis final, y es que comenzamos a trabajar informalmente, comenzamos a trabajar, eran esfuerzos previos de otra gente que había hecho cosas y se quedaban ahí, entonces necesitábamos documentar, o esfuerzos que al inicio era como todo el mundo, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, quién toma la decisión. A veces eso se pone un poquito ruidoso en una subcomunidad de The Turing Way, que nos estaba dando toda la libertad y todo el espacio posible. Y hubo un movimiento por parte de las organizadoras que fue, vamos a ponernos acá roles. Si el rol es emergente y si ustedes están liderando esto, nos dieron un rol formal. Y eso, Malvika no, Malvika estaba ahí porque ella fue la que nos, o sea, parte de la gente que dijo, vamos a decir que esto es un equipo formal. Y pues aprovecho, o sea, eso hizo un montón de diferencia, porque es como, ok, el trabajo sí está siendo, y yo sabía que estaba siendo reconocido, pero igual es como, ok, está siendo reconocido. Hay como pequeñas diferencias de forma y de cómo haces las cosas que hacen que sea como un poco más explícito. Y nos pusimos las pilas, para tratar de organizar el equipo y de hacer alguna draft, algún resumen inicial de la estructura del trabajo. Y tenemos un equipo de más de 8 personas. Al inicio somos 4 co-leads, pero esos 4 co-leads son porque los que estamos ahí, digamos, no, en este momento el equipo es más gente, y a pesar de que hay 4 co-leads, que estamos encargados de garantizar que el resto de la gente pueda trabajar y pueda entrar a la comunidad en paz, de hacer el onboarding de nuevas personas. En realidad, la práctica es que el equipo es muy horizontal y está tratando es de traer a la gente y de encontrar a la gente con su disponibilidad en la situación en la que esté, y dependiendo de qué le interese traducir o no, o qué le interese, cómo le interesa ayudar, pero también que se anime a participar en el libro, en The Turing Way, que también no se queden necesariamente solo en los esfuerzos de traducción. Entonces estamos todavía en una fase de vamos viendo, todavía no hemos encontrado así, como estamos como en la fase en donde si algo pasa lo decidimos, pero ya tenemos un pequeño draft de cómo tomamos las decisiones, quién va a ser el co-lead, cómo son los equipos. Estamos en diferentes grupos por lenguas, y está también acompañando un poco la discusión general de gobernanza de The Turing Way. Entonces tampoco se puede ir por un camino completamente diferente. Entonces hay como una comunicación entre la subcomunidad de traducción y lo que está tratando de hacer The Turing Way consigo mismo. Podríamos, o sea, cualquier discusión o pregunta que quieran al respecto, o a Malvika, pero estos son los miembros, algunos de los miembros del equipo de traducción y de localización de The Turing Way. Y bueno, en realidad no hay una conclusión formal para esto. Yo espero que algunas de las cosas que mencionó Malvika o que traje yo, pues en realidad abran, porque estos temas se cruzan de una manera que yo me podría quedar hablando horas, pero no lo voy a hacer. Pero muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Malvika, también. Y creo que quedamos abiertas a preguntas o a comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Malvika, también.
nada, tengo, de cada slide tengo cosas para pensar. En mi caso me parece fantástico. Les agradezco un montón porque nos dieron un montón, no solo de cosas para pensar, sino que pusieron en palabras muchas de las cosas que a veces conocemos y a veces sentimos, pero cuesta también estructurar un poco. Así que muchísimas gracias. Bueno, invito a todas las personas que estén aquí a dejarnos preguntas. Tenemos un ratito todavía, unos 15, 20 minutos para hacer algunas preguntas a Andrea y a Malvika, si están dispuestas. Y voy a comenzar por una que tenemos en el documento compartido. Pueden dejarla aquí en el chat o en el documento al final. La primera pregunta va a ser principalmente para Malvika, pero por favor, Andrea, también, si querés dar tu opinión al respecto. Malvika, la primera pregunta la hizo Laura y la pregunta dice, bueno, vos mostraste el ejemplo de gobernanza de The Carpentries y Laura quería saber cómo se puede balancear el trabajo esencial en consejos ejecutivos o en otros equipos que no reciben paga por su trabajo y ese equipo que es supervisado que sí recibe paga por su tiempo. ¿Tenés alguna idea o sugerencia acerca de cómo asegurar la representatividad interseccional en la gobernanza si a algunas personas no se les puede pagar, a veces en parte por las reglas de las organizaciones sin fines de lucro? Excellent question. Thank you so much, Laura. I'll start with my experience. I've worked in communities where I worked so much that I definitely felt I was burnt out. Me sentí agotada, pero en retrospectiva, más de una vez lo que sentí fue que no me reconocían y que no me prendía y que no se me premiaba el trabajo, porque la cantidad de trabajo, porque como Andrea decía, qué genial, vamos a hacer eso, pero de repente eso se convierte en tanto trabajo que afecta la vida cotidiana. Y esa experiencia fue importantísima para mí, porque cuando yo empecé a participar en los equipos de liderazgo, eso era algo que estaba entre mis prioridades. Pero esto es algo que no quiero que a nadie le pase. A ver, ¿tengo dinero para ofrecerle a la gente? Casi siempre la respuesta es no, porque muchas veces las organizaciones de base no tienen presupuesto. Pero no siempre se trata de dinero. Voy a hablar de dinero, claro que sí, pero voy a decir, ¿qué pasa si la comunidad no tiene presupuesto? Bueno, hay que entender y hay que preguntarle a la gente qué tiene significado para cada uno, por qué están haciendo algo. Muchas veces están tratando de resolver un problema que tiene un impacto más grande en cada vida y en cada comunidad, pero también hay que pensar en el desarrollo profesional de esta gente. Se les puede ofrecer capacitación profesional, se les puede ayudar con el currículum. Como Andrea decía, hay tanto trabajo en el equipo de traducción y escribir cuando una cosa es liderar un equipo de traducción y otra cosa es traducir. Es decir, si le damos un rol de liderazgo para que desarrolle habilidades, para que tenga un impacto en la comunidad, piensen en ese tipo de cosas. ¿Qué es significativo para la gente? ¿Cómo podemos ayudarlos a desarrollarlos profesionalmente? Si podemos conectarlos con otras personas en la comunidad, que tal vez pueda contratar a esta persona o que le quiera dar un trabajo remunerado. ¿Podré ayudar a esta persona de alguna manera para que este miembro, esta miembra se beneficie? Yo realmente trabajo en un espacio donde siento que si no tengo mucho que ofrecer, tengo conexiones. Puedo llevar a esta gente a lugares porque siento que estoy en una posición de privilegio. Lidero dos equipos, me invitan a lugares, me invitan a presentaciones, me pagan por eso. Y aunque yo tengo un buen trabajo bien remunerado en Londres, entonces, ¿cómo le puedo dar la oportunidad a otra persona? El año pasado di como unas 30 charlas. Ya no hago tantas charlas porque le empecé a dar estas oportunidades de hablar a miembros que nunca habían hablado antes y que esto realmente es importante para que estas personas tengan visibilidad en la comunidad. Quiero decir también que a veces, que esto es lo que la Universidad de Cambridge, de Oxford, tal vez tengan mucho dinero. De hecho, no tienen mucho dinero. Entonces, la gente no cobra mucho como salario, no tiene dinero para viajar a conferencias.
pero lo que sí tienen es nombre, es lo que llamamos acá la chapa, el reconocimiento de la comunidad. Tienen otros privilegios aunque no tengan dinero. Entonces esta idea también les aplica a ellos. A lo mejor no les pueden ofrecer dinero, pero sí le pueden dar la oportunidad de trabajar con alguien que trabaja en la Universidad de Cambridge. No hablamos de dinero, pero en Open Life Science, que dicen que le pagan a todos sin importar lo que hagan, en este momento tenemos fondos por fortuna para pagarle a la gente. Quiero darles un ejemplo, no quiero dar nombres, pero sí decir que le ofrecemos mentorías, capacitación profesionales, micropréstamos a los capacitandos para que puedan pagar generadores o pagar internet y ver nuestras llamadas, que son cosas muy importantes porque no pueden pertenecer a este grupo de privilegios en donde escuchamos estas conversaciones porque nosotros sí tenemos acceso. Entonces, Open Life Science realmente en ese sentido no escatima, pero hay otros casos en donde no hay dinero para ofrecer. Entonces, lo que hicimos fue recurrir a personas que me estaban dando becas, a mis colegas, a mí, y usábamos esas becas para pagar cuentas de Zoom a los miembros y las miembros de nuestra comunidad. Organizamos talleres para recaudar fondos y si la gente nos pagaba le podíamos dar ese dinero a alguien más. Y no digo esto para sonar, para, para, para alardear, sí digo que la intención es muy importante porque es importante que los miembros de la comunidad sepan que valoramos el trabajo y que haremos todo lo posible para la prosperación. La autenticidad es muy importante, la transparencia, decirles a veces que no tenemos nada para ofrecer, pero sí preguntarles qué les resultaría útil. Esta es la red de gente que yo tengo que sé que podría trabajar con vos. Cualquier cosa de ese tipo, siempre existe la manera. Como Laura y yo hemos tenido horas y horas de conversaciones sobre trabajo no remunerado. No sé si eso responde la pregunta, pero es un mundo complejo. Entonces creo que si tienen la oportunidad, tienen que exigir dinero por su trabajo. No trabajen gratis, porque si trabajan mucho gratis, tienen que negociar, pedir ayuda y tampoco dejen que la gente de sus comunidades trabaje de forma gratuita. Siempre hay una manera si no hay dinero. Muy bueno, Malvika. Creo que gran parte de todo lo que dices, cuando no hay dinero, puede haber otro tipo de intensivo para pagar el tiempo, para pagar el avance en la carrera, para que la gente tenga un espacio para hacer cosas que realmente quiera hacer, incluso si es trabajo voluntario. Solo para vincularlo con la representación, podemos darle a esta gente representación de una manera que les dé visibilidad al trabajo que están haciendo. Andrea habló de trabajo oculto y de trabajo no remunerado. Creo que el trabajo oculto es mucho mejor, mucho peor, porque el impacto oculto realmente es terrible. Es la forma es encontrar un modelo sostenible para cada comunidad. Muchas gracias, Malvika. Tengo otra pregunta. Vamos a ver. Tengo una pregunta para Andrea. I have a Esta pregunta, Andrea, es mía, también está escrita en el documento y más o menos me gustaría saber cómo desde tu experiencia se puede articular en estas comunidades donde participaste la necesidad de cambios de la que vos hablaste cuando se incorpora en una comunidad de gobernanza abierta nuevas personas que tienen otros incentivos, otras ideas, otras formas de querer hacer progresar a esa comunidad desde cómo se organiza hasta el tipo de actividades que ejecuta, con las limitaciones que pueden estar impuestas por una misión y visión no perfectamente alineada con lo que estas personas traen, o con las necesidades de la estructura organizacional, o con las necesidades impuestas por quien financia a la comunidad. ¿Hay la posibilidad de algún choque concreto ahí? ¿Qué formas se podrían trabajar para aliviar
esos posibles conflictos? Yo creo que definitivamente hay oportunidades para el choque de culturas y creo que eso pasa más cuando la gobernanza está menos bien definida o cuando esas misiones, esas visiones, esa identidad de la comunidad y de cómo toma decisiones es menos explícita o menos estructurada. No estoy abogando por una estructura muy tiesa, pero sí por documentación, al menos. Yo creo que si una persona que quiere entrar tiene las cosas más o menos claras y sabe dónde buscar qué funciona, de entrada ya sabrá si es una combinación para la comunidad. Puede leer cosas que dicen, no, esta gente ni siquiera me interesa, digamos. Pero si no hay ese tipo de documentación clara y como, hey, esto es lo que nos gusta, así hacemos las cosas, la persona, cualquiera de nosotros podría correr el riesgo de entrar creyendo que, inclusive uno, digamos, no solo gente terceros, sino, yo quiero que se hagan así las cosas. Es como, pues porque no hay ningún tipo de rastro de cómo se hacen. Entonces yo creo que no tanto estructura, sino sobre todo documentación, clara documentación abierta de qué se está tratando de hacer y si hay cosas que están en rascuño, en borrador o están en progreso o están comenzando, que eso también quede claro, como ahí estamos definiendo esto, pero que una persona que entre, Malvika habla mucho, y Ann también hablan mucho como de entry points, como de puntos de entrada a la comunidad y tener clara el punto de entrada y qué espera la comunidad de un miembro nuevo, qué se puede hacer o no, es súper clave y también le da paz a la persona que entre, yo creo. Eh, Creo que es por ahí, en mi opinión. Claro, gracias, Andrea. Bueno, estamos llegando a las 6 en hora de Brasil y Buenos Aires también. Bueno, les pregunto si pueden quedarse un ratito más las invitadas para seguir respondiendo algunas preguntas. Y claro, a los asistentes también, si tienen que irse, claro, todo bien, pero les invitamos a quedarse un poco más. Eh, bueno, sí, si es el caso, sigo con una pregunta más, pero también me gustaría compartir brevemente dos lecciones que creo, no sé, dos reflexiones de lo que están compartiendo con nosotros. Una es que, bueno, está la teoría, están las ganas de hacer algo, pero están mostrando que hay que haber una acción, hay que haber como que una intención de hacerlo más allá de simplemente quererlo y cómo hacerlo, como con organización y con conexión entre personas y comunidades, eso se torna más posible. Y el otro es que, bueno, para como que operacionalizar esos valores de gobernanza, esos valores y misión, visión de comunidades, se pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo dar la representatividad a ciertas personas de distintos grupos en esa comunidad. Bueno, sobre eso, lo que nos gustaría saber de ustedes es que, bueno, están entonces puestas esas cuestiones que pasan por la sociedad y los prejuicios y las desigualdades. Me parece que, por lo tanto, comunidades como las que he mencionado surgen de necesidades. ¿Cuáles fueron esas necesidades que como que generaron esos proyectos en los que han trabajado y siguen trabajando? Ahí, cualquier una de las dos que quiera responder. Andrea, you start and then I'll follow. Andrea, Ok. puedes empezar y yo sigo. Muchas de esas comunidades de las que no participamos, no vimos un nacimiento. Entonces no hay cómo contestar esa pregunta. Cuando decidimos crear cosas nuevas después, yo creo que la suma de experiencias y digamos que crear una comunidad en vez de llegar a ella hace que se sienta uno en esta fase de, bueno, ¿qué es lo que quiero llegar? Y yo creo que para muchos de nosotros ha sido como
¿cómo hacemos para evitar errores del pasado y cómo hacemos para evitar como efectos de, por ejemplo, el fundador? Hablo por, yo he participado en grupos que tienen mucho la personalidad de la persona que comenzó y llega un momento en que se vuelve muy difícil cambiar esto. Entonces a veces uno dice, bueno, voy a hacer yo entonces mi grupo aparte, donde yo pueda, sí, a veces no es, a veces hay conflicto en ese sentido. Eh, pero digamos que yo creo que para varios la intención original es crear este tipo de espacio seguro en donde haya un intercambio, que tal vez en los trabajos o en la academia o en otros espacios pues no existía. En mi caso a mí me motiva mucho que la gente no siempre recibe la educación en habilidades computacionales homogéneamente. Se vuelve como un secreto de algunos laboratorios o se vuelve algún secreto de algunas áreas, cosas que deberían ser para todo el mundo. A mí eso me motiva mucho. Pero pues cada comunidad también decide qué le motiva. El Libre, que es la que creamos con Sara, que también está aquí presente y que también hace parte de Metadocencia, es un poco eso, vamos a enseñarle a usar el computador y vamos a enseñarle a gente que de otra, a gente y a gente de áreas en donde eso no se hace en general. Y trayendo el material a portugués y haciendo las cosas en un idioma que esté accesible. Pero yo creo que yo creo que en últimas son parecidas, algunas de esas motivaciones entre diferentes comunidades, cómo toman forma es un poco diferente. Claro. Malvika, do you want to comment? Yeah, so the carpentry. De Carpentries, yo no estuve en su incepción, pero sí desde el comienzo. La necesidad era simplemente que se necesitaba capacitar a gente en Silicon Valley para que enseñe a otros a programar. Entonces la intención era enseñar a personas a enseñar a otros a programar. La intención es la misma, pero la forma en la que hacemos ha cambiado. Ya no se enfocan en Silicon Valley, se enfocan en gente del mundo real, de la academia. Tienen coordinadores comunitarios que buscan específicamente cómo desarrollar comunidades en América Latina, en África, cuáles son las necesidades locales que tienen, cómo se puede representar eso. Por lo tanto, la idea de región es tan amplia que se puede hacer muchísimo trabajo en eso. Y por lo general la región es inalcanzable, la visión, la misión. Pero en Turing Way nuestra visión es que la reproducibilidad, perdón, sea tan fácil que no sea imposible hacerla. Por lo tanto, es cuestión de facilitar. Hay que enseñar a la gente qué es la reproducibilidad, cómo se usa, no solo desde el punto de vista informático, sino entendiendo que la colaboración, que la comunicación, que la gestión de proyectos, la ética y la comunidad son todas importantes para la reproducibilidad y desarrollar las buenas prácticas para la gente. Y mientras construíamos esto, no nos imaginamos que la gente en América Latina iba a querer hacer esto en español. Entonces había gente como Andrea y Melissa que llegaban y escribían en su propio contexto. En eso no pensamos en su momento, pero porque la misión es tan grande y tan amplia que la incluyó. Hay que tener una necesidad tan grande que toda la gente del mundo pueda participar. Open Life Science comenzó desde la necesidad de que queremos que más gente entienda la ciencia abierta. Open Science es una forma de vida, se aplica a muchas cosas de las que hacemos y aunque como fundadores venimos de la biología, no trabajamos con gente que hace Open Science y junta comunidades de pueblos originarios, músicos, gente que hace secuencia de cerveza, por ejemplo, cualquier tipo de conocimiento que se considera importante se aplica a Open Science
Y cuando empezamos a tener esta comunidad trabajando con nosotros, no nos imaginamos que íbamos a tener gente que vendría de todo el mundo en la primera ronda y que iba a seguir viniendo. Y uno de mis colegas dijo que el sueño era que alguien de la Antártida se sume. Todavía no pasó, pero bueno, si están construyendo una comunidad, hay que tener un problema tan grande que cada vez más gente quiera venir a trabajar para lograr esta representación, esta gente con diferentes deseos, necesidades, ideas, desafíos. Y con el tiempo formamos parte de una comunidad de investigación y lo que queremos hacer es investigar cosas que beneficien a la sociedad, no tener sueños o visiones tan egoístas, sino generales. Sí, también me parece que los grupos marginales, la gente parece tomarse el asunto en sus propias manos. Entonces, tal vez este problema acá lo podemos resolver con un puñado de recursos que tenemos en comparación con otros grupos. Voy a cambiar a español entonces. Recordar a los asistentes de que tenemos una encuesta final para como que compartir su opinión sobre cómo fue este encuentro. Y el link está en el chat ya y Nico acaba de enviarlo de nuevo. Y bueno, si tenemos un ratito para una pregunta final, hay una pregunta que venimos haciendo a cada uno de los invitados y por eso me gustaría hacer a ustedes también, que es, ¿qué les hubiera gustado saber cuando empezaron a trabajar en esas comunidades que ahora saben? Si tienen algo para contarnos exclusivamente acá sobre eso. Sobre gobernanza, claro, en comunidades. No sé cuál prefiere empezar. Bueno, ya hablaron muchas cosas también, ya compartieron mucho de su experiencia, pero si hay algo que, bueno, las cosas habrían sido distintas si eso hubiera pasado desde el comienzo, en mi experiencia. That's a tough question, Meli. Difícil pregunta, Meli. Qué difícil. Yo les recomiendo Data Feminism, un libro de 2020 de dos profesores del MIT. Este libro realmente cambió la forma en la que pienso en la investigación, en la ciencia de datos o en cualquiera de estas cosas. Diría que no voy a decir nombres porque no me quiero, pero Data Feminism es algo que me hubiera encantado conocer a principios de mi carrera de investigación. Yo tengo que apoyar esa moción de Malvika. Data Feminism fue un pilar fundamental de Libre. Qué pena, Evangelina. Fue un pilar de la Fundación de Libre y fue una manera de ponerle palabras a un montón de cosas que sabíamos. Yo creo que eso ha sido como muy clave. La otra es que la gente, digamos que cuando estaba comenzando, uno cree que tiene que ser visible poniendo más trabajo y hay como una tiranía del tiempo libre, como de que toca estar ahí presente porque si no te olvidan. Es un poco no es una demanda real, pero a veces sientes que si no estás ahí todo el tiempo y entregando cosas, la gente no te va a ver o se va a olvidar o tu trabajo no está siendo suficiente. Y hoy en día es un poco más dejar que cada persona entregue como pueda lo que pueda porque está bien, como encontrar a la gente donde está y de acuerdo a su tiempo, su disponibilidad, porque ya es un montón de trabajo, pues vivir en general en 2022, pero también como participar de estas comunidades. Digamos que yo evitaría esa necesidad de estar, esa necesidad y la documentación, de nuevo, es un poco eso, es como si puedes permitir sistemas
que permitan que la gente asíncronamente, cuando pueda, se conecte, darle tiempo a la gente para que tome decisiones, pero igual aparezca, o sea, con plazos claros y cosas así. Digamos que eso hoy lo adoptaría más temprano. Sí, claro, y muchas gracias por las recomendaciones. Thank you for the recommendations. I really love the fact that you're all sharing resources, women resources, and that's also a way of practicing what we're talking about right now. Malvika, nothing to apologize for. We just love being here talking to you. I'm now referring to what she said she's saying in the chat that she took a lot of our time. Of course you didn't. We are really enjoying this talk. I think what we are leaving now, we're finishing now. It's already 11 minutes after. And just let me remind you that the notes for this conversation, this note, are in the shared document, as well as the links and all the resources, the deck. All of that is available on the chat box. You already have the contacts for the Metadocencia team and from the guests in case you want to continue this conversation and this talk. And also, we would also like to thank you for being here and to invite you to continue participating in the next talks that are also within 2 weeks with other guests. And the next one will be on September 14th with André Piazza. I think I'm right there. Malvika, Andrea, is there anything? De su experiencia hoy acá y bueno, como que un comentario final, por favor. Muchas gracias. Yo quiero decir algo, Malvika, y es que a veces problematizamos las cosas porque es parte de la manera de operar y es necesario, pero en últimas estos caminos tortuosos han valido toda la pena, digamos que uno está como pendiente a veces de los problemas y de cómo evitarlos y de las dificultades, pero en realidad, en el fondo, es como, esto valió la pena, por eso estamos acá resolviéndolos y pensándolos, no solamente sentados criticando estas cosas. Entonces, no quería que se quedaran con una sensación de, hay tantos problemas, sino como de, no, vale la pena y es mejor hacerlo mejor y no solamente apuntar las cosas, ¿ok? Claro, Malvika. One thing I was telling Andrea. Una cosa que le decía a Andrea es que la gobernanza no es el huevo o la gallina, es algo entre medio. ¿Qué pasa antes de que el pollo se convierte en huevo? No se preocupen por el resultado, hagan algo, porque los procesos de gobernanza son decididos por las prácticas que se desarrollan informalmente. La gobernanza que definimos en teoría es comunicarnos con la comunidad. Lo real es qué funciona para cada comunidad. No importa qué dice la literatura, importa lo que funciona para cada comunidad. Y lo que nos llevamos como norma fue algo escrito por alguien, ¿no? Está hecho por otra gente. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros crear nuestro propio material? Bueno, charlado con nosotros acá hoy. Estamos de verdad muy felices al final de esta charla. Ahí está la frase de Malvika en el chat también, que no es un pollo, una gallina o un huevo, pero algo entre los dos, ¿no? La gobernanza. Bueno, creo que eso es todo y les agradecemos a los que se quedaron hasta este momento. Vamos a encerrar entonces esta actividad y también cerrar la grabación. Muchas gracias y bueno, seguimos.